Así que el título de este mensaje es: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Este pasaje está tomado de lo que está en Primera de Reyes, que es el libro que quiero citar hoy día. No sé si podemos tener la portada. No, ese no es. Ese no es, no importa, ese es el de la semana pasada. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 17, y voy a leer verso por verso, del 1 al 16. Entonces Elías, dice, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tenemos 2 protagonistas en esta historia. Tenemos, en primer lugar, una sociedad que está en crisis, porque está en el tiempo de Elías, quien aparece aquí. En el tiempo de Elías, la corrupción del corazón del hombre había aumentado a tal punto que el rey Acab y su esposa Jezabel estaban persiguiendo a los creyentes, porque ellos adoraban a otros dioses, a Baal, ¿no? Propiamente dicho, y también a Acera. Ahora, que eran otros dioses, otras deidades. Ahora, en esta historia se nos habla de una mujer que es viuda y que está en medio de una sociedad que está totalmente en crisis por sus gobernantes. Ahora, la mujer es una viuda que tiene un hijo que mantener. Pero, ¿cómo era una viuda en aquella época? Ella, al perder a su marido, quedó en la total pobreza. Las viudas, si alguien quisiera ayudarla, bueno, si la economía estuviera buena en el lugar donde ella estaba, que era en Sarepta, hubiera sido bueno. Pero el Señor había decretado, había planificado ya
que en ese lugar él iba a hacer una obra. Por lo tanto, para hacer esa obra, él mandó a Elías a que declare a la palabra de él una sequía, es decir, que deje de llover. Ahora, nadie puede ayudar a esta mujer debido a que toda la nación atraviesa por una profunda crisis económica por la maldad de sus gobernantes, que se ve reflejado en una sequía, pero ojo, una sequía que está controlada por Dios. ¿No le parece esto algo similar? Lo que está pasando socialmente en nuestro país. Yo no voy a hablar de política, pero ciertamente Dios tiene cuidado de todo lo que está ocurriendo. Amén. Nada ocurre, escúchame bien, nada ocurre sin que el Señor lo permita o sin que el Señor lo autorice, porque Él es el Señor de la creación. Y por si acaso, y lo voy a decir de esta manera, el Señor no está preocupado por las cosas que están ocurriendo o no están ocurriendo, porque cada día, cada segundo que avanza, su obra se sigue cumpliendo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que cada hijo suyo sea rescatado en el momento oportuno, como lo dice Eclesiastés 3, cuando dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, estamos viendo acá que Dios está detrás de esta sequía, que Dios está detrás del asunto, pero Dios está pensando en una viuda, en una mujer que, como vemos, esta mujer, ya de acuerdo a la lectura, hemos visto que ella se estaba entregando prácticamente a la muerte, comer su última comida y morirse con su hijo. Ahora, la historia de Elías, en esta historia, comienza de una manera abrupta, es decir, de una manera repentina, llega Elías. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mi Dios es Jehová, mi Dios es Jesús. Él tenía el propósito, Elías tenía un propósito claro en ese lugar. Como tú y yo tenemos un propósito claro sobre esta nación, en este lugar, en el campo que Dios nos ha puesto. Y cuando hablamos del campo, me refiero al lugar donde Dios nos ha puesto. Tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tu salón de clases, como maestro, como alumno, en el lugar donde estamos hay una obra, hay un plan de Dios. Amén. Y el propósito de Eliyahu, que es Elías, es el nombre original de Elías, en el hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Jehová. Dios tenía el propósito de hacer volver el corazón de Israel. ¿Cuántos saben que Dios tiene claro a sus hijos? Él está mirando a sus hijos todo el tiempo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios responsable, un Padre responsable? ¿Cuántos saben que usted, a pesar de que hoy ya está en Cristo, hace 20 años quizás, o 10 o 15, no hablemos de muchos años, pero hace años atrás, probablemente usted comenzó a vivir y a experimentar cosas que usted detesta en su propia vida, pero Dios estaba ahí, a pesar de, y Dios también lo libró de muchas cosas. Eso incluye la muerte, porque cada persona, todo tiene su tiempo debajo del cielo, cada persona tiene su hora. Amén. Entonces el propósito de Dios en este lugar, aquí, lo que Él quiere hacer es hacer volver el corazón de su pueblo, no de todo el mundo, de su pueblo, porque Él tiene un pueblo. Cuando San Agustín escribe acerca de la ciudad de Dios, él habla de dos ciudades coexistiendo en una misma ciudad, en un mismo lugar. Uno es la ciudad de Dios, que es una ciudad invisible, que solo Dios conoce y sabe quiénes son. Amén. Y usted está ahí, yo estoy ahí. Elías es un profeta que está siendo dirigido por Dios. Y él predice la sequía con una duración indeterminada, como castigo por la apostasía en la que estaba entrando esa nación, por causa de sus gobernantes. Ahora,
lo que va a continuar ahí es una época de hambre, es una época de miseria. ¿Pero acaso Dios no tiene cuidado de sus hijos? No he visto justo desamparado, ni que su generación mendigue pan, dice la palabra. Y claro, lo podemos decir de manera conceptual, pero tenemos que vivir esa realidad. Tú y yo, que estamos en Cristo, somos llamados a vivir eso en una realidad. Amén. No en un concepto, en una realidad. Eso tiene que ser real en nuestras vidas. Amén. Esa promesa es cierta. Ahora, Elías proclamó ante el rey Acab, en cuyas manos estaba el poder de reformar ese país y evitar el castigo, le reclamó para que se arrepintiese y se reformase. Veamos qué dice 1 Reyes 17, verso 1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos son conscientes de que estamos en la presencia de Dios? Real, auténtica, genuina, cada mañana, cada día. Claro, usted dice, pero a mi lado ¿quién está? Y usted puede ver a su vecino. No, usted, si está en Cristo, usted está en la presencia de Dios. Amén. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿A quién le está delegando Dios la autoridad de ese lugar? Al hombre de Dios. Al hombre de Dios. A Elías. En este caso, ¿cómo eso se traspola a nosotros? Usted tiene la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos. Entonces el Señor le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. ¿Por qué? Porque Jezabel quería matarlo. Querían eliminar. Como hoy se quiere eliminar la palabra. Como hoy se quiere aplacar la voz de los cristianos en nuestro tiempo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es interesante lo que Dios hace. Cuando Él dice yo he mandado, ya está establecido. Amén. Así va a ser. Ahora, acá vamos a ver un acontecimiento extraordinario, porque en primer lugar, un cuervo es un ave carroñera. ¿Qué comen los carroñeros? Sobras, ¿verdad? Pero sin embargo, estos cuervos tuvieron que dejar de ser carroñeros porque tenían que traerle el alimento, el sustento al hombre de Dios. Ahora, Dios le ha dicho al profeta que se esconde en un desierto para que acá su enemigo no lo encuentre. ¿Y qué hace Elías? Obedece. ¿Por qué obedece? Porque él está en la presencia de Dios. Amén. Él es consciente. Él inmediatamente pasa algo con su vida. Él dice, Señor, ¿y esto? Hace las preguntas adecuadas en el momento adecuado con la persona adecuada. Amén. No se queja. Quizás a alguno de nosotros nos hubiera gustado que no sean cuervos, ¿no? Que sean palomas o que sean otro tipo de aves. Pero Dios decidió utilizar cuervos. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que el cuervo también es un animal inmundo delante de Dios, lo que nos muestra esto es que Dios puede hacer lo que Él quiera y lo que Él quiere. Ojo, que Él no está infringiendo su palabra. Ahora, así como Dios dispuso algo para Elías, un plan que posiblemente va en contra de muchas de las cosmovisión que él pueda tener en su vida, así como Elías, Dios ha dispuesto algo que para nosotros puede resultar incomprensible, pero Dios va a hacer su obra con nosotros. Hay cosas que no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Soy el primero en decir amén. Muchas cosas no entiendo, amén, pero confío. Mi corazón está plenamente confiado en el Señor. No solamente le he creído, estoy confiando. Amén. Dígale a su lado, no te duermas. Ok. Luego vemos en 1 de Reyes 17, versos 3 y 4, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Es decir,
que Elías hizo conforme a la palabra, pues se fue y vivió, junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Eran puntuales, ¿no? Y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Ahora, no se nos dice qué clase de carne le traía, ¿verdad? Pero obviamente no podía ser carroña. Tenía que ser carne fresca, porque era el alimento para el profeta. Algunos sugieren, ¿no? Algunos teólogos sugieren de que los cuervos iban a la cocina del rey Acab sí, iban y se robaban la carne para llevársela al profeta. Pero en todo caso Elías estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque andaba confiado, estaba en obediencia, estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. ¿De acuerdo? Pero ese bienestar no duró mucho. ¿Saben? No duró mucho, y es bueno, porque Dios nos va llevando de paso a paso, de gloria en gloria y de victoria en victoria, y nos va llevando por diferentes caminos. Luego vemos en 1 Reyes 17, versos del 7 al 10. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Obviamente el arroyo tenía que secarse por el calor. Además fue Elías el que dijo que no llueva, ¿no? No debía de sorprenderse de eso. Vino luego a él, es decir, Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántate. Dile a tu lado: levántate. Dile, levántate. Es en serio, levántate. Amén. Y Dios le dice a Elías, ¿no? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden. Qué espectacular. A mí me encanta esto, porque dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero esta mujer ¿sabe acaso Dios le ha hablado a ella? No registra, ella está totalmente desconocida de esto, pero el Señor ya ha decretado, es decir, ya ha dado orden, ya lo ha establecido. Así va a ser. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua con un vaso para que beba. Hermanos, se secó el arroyo, pero el Jordán estaba en pleno apogeo. A pesar de la escasez, porque no había lluvia, el Jordán era un río que no se había secado, pero Dios lo envía a Sarepta porque Él tiene un plan. Amén. Porque a veces nosotros decimos: Señor, ¿y por qué no haces esto así, no? Y queremos sugerirle a Dios. Y queremos: Señor, yo tengo una buena idea. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Qué te parece? ¿Y qué piensas de esto, no? Y el Señor nos mira con amor y misericordia. Gloria a Dios. Dice: y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, lo interesante es que Dios lo manda a Sarepta. Ojo, una ciudad pagana, una ciudad donde Dios no es Dios. O sea, Dios es Dios aquí en la tierra, en todo el planeta. Pero Dios no es el Dios en ese lugar. Es decir, en ese lugar adoran a Baal, adoran a Acera, adoran otros dioses, obra de la mano de artífices, brujos, hechiceros. Pero Dios lo envía a una ciudad pagana y corrupta, cerca de Sidón y de Tiro. Y Elías fue enviado a honrar y a bendecir con su presencia una ciudad pagana. Con lo que vino a ser el primer profeta a los gentiles. Hermanos, cuando tú estás siendo equipado por la palabra, ya tienes tiempo en la escuela, pero no estás. ¿Dónde está tu Sarepta de Sidón? ¿Dónde está?
tu campo, el campo al que Dios nos ha llamado. O sea, Dios nos va entrenando, pero no nos entrena para estar gorditos nomás, ¿no? Algunos dicen, no, Él nos está entrenando ¿para qué? Para que vayamos y hagamos la obra que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, esta ciudad era la ciudad del padre de Jezabel. Y ahí reinaba el padre de Jezabel, que era la esposa del rey Acab. Ahora, Dios lo envía y encima le dice que una viuda lo va a alimentar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver aquí es que es el profeta de Dios quien va a alimentar verdaderamente a la viuda. A veces nosotros pensamos, sí, él fue a Sarepta de Sidón porque Dios le dijo, porque una mujer te va a alimentar ahí. Pero ¿quién alimentó a quién? ¿Quién proveyó a quién? Ambas cosas son válidas porque ella le proveyó a él, pero luego él le proveyó a ella, ¿verdad? Y es interesante porque Dios siempre usa lo débil, usa lo que el mundo menosprecia, usa aquello de lo cual nadie puede levantar ya casi nada, ya cuando todo está perdido, eso usa Dios. Por eso es que Dios puede hacer reverdecer un palo de escoba que ya está muerto, seco, y puede hacer florecer. Pero si nosotros estuviéramos en su lugar, quizás diríamos, ¿no? Ay, Señor, ¿y por qué no me mandaste? Si tanta gente pudiente puede haber ahí, y me mandas a la casa de una viuda. Porque probablemente en ese lugar podría haber gente que era fiel a Dios y con una buena condición económica, pero en su sabiduría y en los planes de Dios, Dios decide que Elías vaya a la casa de una viuda. Veamos el verso 10 que dice: entonces él se levantó, obediente, como todo hijo tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso para que beba. Lo que podemos ver acá es que Dios no solamente quiere bendecir a esta viuda, quiere bendecir esa tierra. Hermanos, donde hay persecución, hay oportunidad para el Evangelio. Y puede sonar mal lo que voy a decir, pero para nuestro país se vienen tiempos difíciles. Para los creyentes. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí. No sabemos qué Dios está permitiendo que suceda, pero de que van a suceder muchas cosas, posiblemente las van a hacer. Pero eso va a contribuir a la expansión del Evangelio. Amén. Porque al Señor no le interesa, como a nosotros nos interesa, y puede sonar mal lo que voy a decir, de que la economía esté bien. Pero pastor, ¿cómo vas a decir que al Señor no le interesa que nuestra economía esté bien? Sí, en cierto, como una consecuencia, sí, pero el Señor está interesado en sus hijos. El Señor está interesado en que el pueblo vuelva sus ojos a Dios. Y a veces las experiencias fuertes, las experiencias difíciles son necesarias. Amén. Eso se llama evangelio, por si acaso. O sea, el evangelio no es una vida llena de comodidad, de confort, sí, ahora estoy bien, me siento, me he hecho. Hermano, eso es peligroso. Dios siempre está incomodándonos. Amén. Entonces, Elías se dirige a ella y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y en el momento que ella va para traerle el agua, como ve que ella es obediente, y le dice: ay, también me traes pan. Y ya un ratito, agua te puedo traer. Que está escasa, ojo, está escasa, pero comida, pan. Pero probablemente, porque Elías solamente estaba siguiendo las instrucciones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Elías era un hombre como nosotros, hermanos, sujeto a pasiones y
con esto, ¿qué estoy diciendo? Que era un hombre que tenía que ser totalmente dirigido por Dios. Amén. Pero él estaba probando hasta qué punto la mujer podía soportar sus pedidos sin perder la paciencia. Es como cuando tú comienzas a brindar el evangelio. A veces lo quieres dar todo de un porrazo y mucha luz, mucha gente se enceguece. Dosifícalo, poco a poco. Si no entendió, algo aprendí en esta semana, ¿no? Que una de las maestras aquí en la escuela nos decía, enséñale el color rojo. Este es rojo, todo rojo, y todo el tiempo que sea necesario hasta que aprenda el color rojo, por los trillizos. Una vez que aprenden el color rojo, recién pasas a otro color. ¿Para qué vas a confundirlos dándole uno y otro lo confundes? No, que aprendan uno bien primero. Entonces, el evangelio es igual, necesita continuidad y necesita ser dosificado con sabiduría. Primero la persona tiene que entender su condición. Amén. Entonces, en el verso 11 le dice, y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, pregunto, ¿acaso Elías no sabía que la mujer no tenía para ofrecerle? ¿Lo sabía o no lo sabía? Tenía que saberlo, porque Dios ya había hablado con él. Yo creo que sabía, pero lo que él estaba haciendo era parte de lo que Dios estaba haciendo en la vida de esa mujer. Veamos el 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, le dice. Porque ella estaba en un pueblo pagano donde no creían en ese Dios. Un ratito, a mí nadie me va a cambiar de religión, ¿no? Tu Dios. Pero reconocía. ¿Cómo pudo reconocer, no? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué oportunidad tenía esta mujer? Ninguna. ¿No es acaso así como nos rescata el Señor? Cuando no tenemos ya oportunidad, cuando estamos perdidos. Pero es interesante ver que ella empieza diciendo, vive Jehová tu Dios. Para muchos son palabras solamente, pero ella tuvo que reconocer que Elías era un siervo de Dios. Lo reconoció como tal. ¿Cuál es la fuente de la bendición de Elías? Dios, ¿verdad? Está claro que él es un siervo. ¿Y qué es un siervo? Una persona que ejecuta lo que Dios le dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es un siervo? Una persona que ejecuta lo que Dios le dice. Estamos acá para hacer no mi voluntad, no nuestra voluntad, sino los planes y la voluntad de nuestro Señor, el Altísimo. Amén. No solamente porque es alto, sino que es el Señor, el Altísimo. Amén. Entonces, nosotros como iglesia somos llamados en este tiempo a vivir como Elías. Es decir, a depender de Dios absolutamente. Yo sé que decirlo aquí de una manera sencilla suena fácil decirlo, pero vivir esto es otra cosa. Pero ¿sabes? Si estás acá, Dios te va a llevar a vivir el Evangelio en tu vida. Dios te va a llevar a esta verdad. Porque esta verdad tiene que ser real en tu vida, tiene que ser real en mi vida. O sea, nosotros no estamos aquí para estar llenos de conceptos religiosos. No importa si te sabes varios libros de memoria o textos de memoria. Si esos libros no pasan por tu vida, tú necesitas conocerle. Entonces, somos llamados a obedecer el llamado de Dios que Él ha puesto sobre nosotros. Y nuestra vida debe de estar, dile de tu lado, debe de estar a disposición. Pero pastor, ese día no puedo. ¿Perdón? Debe de estar a disposición, claro. Para Dios, no al hombre. Teniendo esa claridad. La viuda representa a la gente que ha escuchado de Dios. Probablemente mucha gente ha escuchado de Jehová tu Dios. Y puede simpatizar con nosotros incluso. Pero sigue viviendo las consecuencias de su paganismo.
En otras palabras, están atrapados en su condición. ¿Cuál es su condición? Están separados de Dios. Y por consecuencia van a vivir la corrupción de sus gobernantes. La corrupción de los que están controlándolo todo, entre comillas, aparentemente. Pero nosotros, al igual que Elías, somos la fuente y el canal de bendición que Dios quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios me quiere usar, Dios te quiere usar a ti y a mí. Qué fácil es pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos, como si Dios no estuviera. ¿Por qué? Porque pensamos conforme al sistema. El sistema es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, una cosmovisión cristiana. Por eso necesitamos discipulado, estar en la escuela. La viuda le ha revelado al profeta Elías de una forma clara la situación en la que se encuentra. Ella ha llegado al final total de su vida sin recursos, ya no tiene más recursos. Ella no cree ni espera que alguien le proporcione provisiones, ni siquiera en préstamo o ni siquiera por piedad, porque la condición económica, social que está viviendo esa nación, llamémosla así, es una situación crítica. Ella cree que es el fin para ella y para su hijo, y ella ya lo había determinado así. Ella ya lo había determinado así. Ella está resignada a comer su última comida y a morirse de hambre. Pero ahora el Señor le va a proveer su sustento de una manera muy contradictoria, porque le va a abastecer, es decir, le va a proveer por medio de alguien que en vez de darle, primero le va a pedir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver 1 Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, que es como se llama el mensaje. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Acaso el Señor quiere cambiar nuestros planes? Probablemente algunos sí sean necesarios que se cambien, pero Él va a usar lo que estamos haciendo, pero Él quiere ser el primero. En todo lo que hacemos, Él quiere ser el primer lugar. Por eso le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dice. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y ella tenía que demostrar su fe a través de lo poco que tiene. El énfasis aquí es: hazme a mí primero. No es Elías, hermanos. Ella no le está dando a Elías. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque eso es mandato de Dios. Y si es mandato de Dios, ¿a quién le está dando? A Dios. Esto me hizo recordar a mí cuando el Señor dijo en Mateo 6:33: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dame a mí primero, es lo que está diciendo el Señor. La viuda, al darle la primera parte al profeta, en realidad se lo está dando ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios siempre es primero en todo, y la va a abastecer por medio de alguien que en vez de darle, se va a acercar primero a pedir. Y suena contradictorio. ¿Saben por qué suena contradictorio? Porque no tengo, porque no puedo, porque eso es lo primero que viene a nuestra mente. ¿O no es así? Es lo primero que viene a nuestra mente. Pero ¿qué te voy a dar si no tengo, Señor? ¿Qué te voy a dar si no puedo, Señor? Estoy con la justa, Señor. Nosotros no solemos hablar acerca de estos temas en la iglesia, pero, hermanos, yo estuve orando mucho al Señor, y ustedes son testigos de que aquí nosotros no predicamos, porque hay un mal testimonio de muchas iglesias cuando hablan acerca de darle a Dios primero. Pero mientras yo estaba en oración, yo le decía al Señor: ¿por qué
muchos no están prosperando en la iglesia. ¿Por qué? Y puede sonar mal, ¿no? Porque que yo comente eso aquí con ustedes. ¿Por qué los diezmos han bajado? ¿Por qué han bajado los diezmos? ¿Han bajado las ofrendas? Y uno podría decir, yo sé que en el mundo eso, hay muchas pseudo iglesias que trafican con esto. Pero acá esto se usa para el sostenimiento de la obra, para la extensión del reino. Y una de las cosas que mientras oraba y meditaba era que le decía al Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Porque a mí no me gusta hablar de estos temas. Yo soy feliz hablando del Evangelio, pero hablar de esto, porque mucha gente podría tomarlo a mal. Incluso hemos conversado con mi esposa algunas otras cosas. Y por otro lado decimos, y queremos tener gente a tiempo completo, ¿cómo nos encantaría? Pero las finanzas no dan, no cubren. No nos estamos quejando, ojo, por si acaso. Y le preguntaba al Señor, y Él me comienza a dar este mensaje y me dice, tienes que enseñarle a la iglesia que yo soy primero. Y en la mañana, cerca de las 4:30, como nunca, me escribe un pastor americano, amigo mío, que de hecho les manda saludos a algunos de ustedes, ya después se los diré quién es. Me dice, estuve orando, me dice, y estuviste en mi mente toda la noche que yo estuve despierto con él. Estuve en mi mente toda la noche y el Señor me dio un sueño. Yo no soy de sueños y de esas cosas, porque la palabra profética más segura es la que está escrita. Pero Él me dijo que veía a la iglesia con mucho dinero. Ojo, no sé, ahora algunos, wow, pastor, ¿seré yo? Ahí sí seré yo. Pero que de alguna manera estaba desprotegido. Y Él me decía, y yo iba a ayudarte a protegerlo porque estaba desprovisto. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando estaba orando con el Señor, le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? No es la falta de dinero, porque el Señor es proveedor y todo ya está resuelto en Él. Es la falta de prioridades que se ha venido dando en la iglesia. Y yo le digo, yo le agradezco, ¿no? Porque me escribe y le respondo en el momento y comenzamos ahí a intercambiar textos. Y hermanos, nosotros no predicamos de estas cosas porque, como les digo, hay un mal testimonio del lado de otras iglesias que usan mal esto y realmente no le dan el fin que debe de ser, que es la extensión del reino. Amén. Elías le dijo, no tengas temor, porque Dios siempre es primero en todo. A mí lo que me parece fabuloso y anecdótico es que Dios, para darle, primero va a pedirle. Y no es porque Dios lo necesite. Hermanos, y la iglesia debe cumplir esta función en la tierra, de honrar a Dios y avanzar su reino. Cuando vino esa palabra que Dios le está dando a Elías, le dice, no tengas temor, se vino a mí la otra palabra que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es una palabra para la iglesia, porque en Juan 14:27 lo dice de esta manera, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuándo hay paz en el hombre? Cuando hay confianza. Cuando hay confianza. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo la da? En el mundo, ¿cuántos nos han dicho A, B, C y nos han fallado? Pero Dios nunca falla. Amén. Por eso es que la palabra que vino es, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Porque el profeta va a declarar lo que el Señor ya ha dispuesto. Cuando él se acerca a la mujer que estaba en Sarepta de Sidón, él se acerca con una palabra ya determinada, con algo que ya estaba escrito y hecho. He mandado, dice, para una viuda para que te sustente. ¿Y la viuda sabía algo acaso? ¿Pero estaba hecho o no estaba hecho? Estaba determinado, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, al Dios al que servimos. Conócele, conozcámosle, acerquémonos al trono de gracia, con gracia. Verso 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías había tenido esa revelación desde el principio. ¿Quién garantiza nuestra provisión? ¿Quién garantiza nuestra paz? ¿Quién garantiza? Y cuando hablo de paz, no hablo de felicidad como el mundo cree, porque la gente en el mundo quiere ser feliz. Por eso es que todos los comerciales giran en torno a que eres feliz si usas esto, si tomas esto, si te pones esto. Pero no, Dios ha venido a traer paz, lo cual no niega la realidad, no va a negar las circunstancias, no va a negar las adversidades que vamos a tener, pero mi paz os dejo, la paz os doy, la paz os dejo, la paz os doy. Así que no se turbe vuestro corazón. En el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí la idea, escúcheme bien, no gira alrededor de alimentar al profeta, pero es necesario que sea alimentado. Como en el caso de la iglesia, no gira en que tienen que traer sus diezmos, pero tienen que traer sus diezmos. Porque el canal de bendición, ¿quién es? Es Dios. Y es el mismo canal, la iglesia es el canal de bendición. Es la única institución que Dios ha establecido en la tierra para expandir su evangelio. Entendiéndolo no como estos muros de 4 paredes, sino entendiéndolo donde hay 2 o más, o 3, como decía mi esposa y como lo dice la palabra, ciertamente. Reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. En la lógica del reino de Dios, siempre es más bienaventurado dar que recibir. Fíjese que el relato que hemos leído sugiere que la viuda va a alimentar a Elías, pero de acuerdo al Evangelio de Lucas, es Elías quien alimenta a la viuda con la palabra, y la palabra trae la provisión necesaria para que lo que necesite se dé. Léalo, está en Lucas 4 del 25 al 26. Y el Señor Jesús utiliza como ejemplo siempre a gente que está en el final de todo, de sus vidas. Por eso vemos otro ejemplo en Marcos 12 del 41 al 44, en un ejemplo que muchos de ustedes han escuchado, acerca de la mujer que da la ofrenda que tenía, todo lo que tenía. Y vamos a leerlo solamente para verlo, para ver cómo esta palabra es real y cómo se cumple. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda, como la viuda de Sarepta, una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El
Señor en su omnisciencia, porque lo sabe todo, no solo sabe exactamente lo que ha puesto la mujer en la ofrenda. Él no se está fijando en que si fue mucho o fue poco, sino que Él vio que era lo último que tenía. Ahora, ¿por qué esta viuda usa sus 2 últimas monedas que le quedan para darlas a Dios? ¿Por qué? ¿Era una viuda tonta o era una viuda inteligente, sabia? Era una viuda que conocía las Escrituras. Era una viuda que tenía que conocer cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. Era una viuda que estaba atenta al llamado, a las cosas de Dios. Porque esta viuda usa las 2 últimas monedas que le quedan para darlas a Dios, sabiendo que no le queda nada para alimentarse. Probablemente ella conocía la historia de la viuda de Sarepta y confiaba en que el Dios que le proveyó esa viuda, ¿cómo no le va a dar a ella? ¿Tú crees que ese día se quedó sin comer? Empezamos este 2019, hermanos. Amén.